Muy bien, la clase de hoy es sobre congruencia de triángulos. Entonces nos referimos a dos triángulos congruentes cuando tienen los mismos ángulos y los mismos lados respectivamente. ¿Ok? Entonces vamos a ver tres casos. El primer caso es lado, ángulo, lado. ¿Qué significa esto? Cuando tengo dos lados que son iguales de manera respectiva, ¿sí? Y el ángulo que se forma entre estos dos lados que son iguales es el mismo también, se dice que los dos triángulos son congruentes, ¿de acuerdo? Es decir, tienen los mismos ángulos y los mismos lados. Segunda, en este caso, segunda condición. Ángulo, lado, ángulo. Tenemos dos ángulos que son iguales y el lado que se forma entre ambos, el lado que está formando a ambos ángulos iguales, que se encuentra entre ambos, también es igual. Cuando ocurre ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, que son iguales, se dice que todo el triángulo es congruente. Y por último, lado, lado, lado. Cuando los tres lados son iguales en ambos triángulos, se dice que el triángulo es congruente también. Muy bien, vamos a la práctica dirigida en este caso. Muy bien, primer ejercicio de la práctica dirigida me dicen, si los triángulos 1 y 2 son congruentes, determina el caso específico. Muy bien, vamos a analizar este dibujo. ¿Qué tienen de similar estos triángulos? Me dicen que son congruentes, pero tenemos que ver qué caso se cumple. Recordemos que hay tres casos. Lado, ángulo, lado. Cuando tenemos dos lados iguales y un ángulo que se encuentra entre ellos que también es igual. Ángulo, lado, ángulo, que es cuando tenemos dos ángulos iguales y el lado que se encuentra entre ellos es igual. Y el tercer caso es lado, 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 cuando los tres lados son iguales de los dos triángulos. En este caso en específico no me dan ningún ángulo de referencia, ¿sí? Pero sí me dan un lado igual, dos lados iguales y tres lados iguales. Ah, ya, profesor. Entonces me voy a quedar con que el caso es lado, lado, lado. Listo. Terminó el problema 1. Vamos con el segundo problema. Tenemos ese triángulo que aparece acá al medio, ¿sí? Ese triángulo que aparece acá, si te das cuenta, tiene dos ángulos iguales. Y al tener dos ángulos iguales, recordemos que cuando un triángulo tiene dos lados iguales, se dice que el triángulo es isósceles. Entonces los lados que están opuestos a los ángulos que son iguales, también son iguales en este caso. Estos dos lados que estoy coloreando acá de color verde son, en este caso, son de medida igual, de longitudes iguales. Muy bien. Ahora, en estos dos triángulos ABD y BCE, tengo dos ángulos iguales, mira, 90 y teta y 90 y teta. ¿Sí? El tercer ángulo también tendría que ser igual en ambos casos. ¿Por qué? Si yo pongo, imaginemos que yo llamo estos dos ángulos y este ángulo lo llamo alfa. ¿De acuerdo? Si yo sumo alfa más teta más 90 es 180. Acá tengo teta más 90. Me faltaría alfa, ¿sí o no? Entonces, estos dos ángulos también son iguales. ¿De acuerdo? Y mira, por casualidad he encontrado que, mira, teta, teta. Lado igual, alfa y alfa. Entonces, ¿cuál de los tres casos se cumple? Ángulo, lado, ángulo. Frente a teta se le opone 3 unidades y frente a teta se le opone 3x. Entonces voy a igualar 3 igual a 3x, 3 pasa a dividir y tendría que x valdría una unidad. ¿Qué propiedad, o bueno, qué caso se cumple en este caso? Ángulo, lado, ángulo. Listo. Muy bien. Me dice determinar x y AC es igual a CD. Muy bien, tengo que estos dos lados son iguales. ¿Sí? No se vayan a confiar únicamente por el tamaño del dibujo. Ojo. A veces el tamaño no necesariamente expresa que ese triángulo es más pequeño que este. No. AC es igual a CD. ¿De acuerdo? Gráficamente no se ve, no se aprecia, pero ¿sí? Esos lados son iguales según el problema. Ahora, tengo también, mira, date cuenta que estas dos líneas, estos dos segmentos, estos dos lados de los triángulos, están formando dos ángulos que son opuestos por el vértice. Y recordemos que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Es decir, si este ángulo vale alfa, este ángulo también vale alfa. 90 alfa, estos dos ángulos que también se encuentran respectivamente en el vértice A y en el vértice D, también tienen que ser iguales. Es decir, si acá vale beta, acá también vale beta. Muy bien. Entonces tengo alfa, un lado igual, y beta. Alfa, un lado igual, y beta. Entonces puedo decir que están cumpliendo
con la segunda condición, ¿sí o no? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Frente a alfa 3x, frente a alfa 12. 3x igual a 12, x va a ser igual a 12 entre 3, 4 metros en este caso. Muy bien. X valdría 4 metros. Muy bien. Encuentra el valor de X si BE es igual a S. Muy bien. BE es igual a S, me dicen. Esos dos lados son iguales. Pero tengo que tener en cuenta lo siguiente, miren. Si este ángulo vale alfa, digamos, y este ángulo vale beta, estos dos ángulos suman 90 grados, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y si acá yo tengo que alfa más beta es 90 grados. Acá tengo beta, acá tengo 90. Y recordemos que todo esto suma 180, ¿está bien? Porque es un ángulo llano. Si hasta acá tengo 90, este ángulo beta con este otro ángulo que está acá, ¿sí? Ambos tienen que sumar también 90 grados para que sumados con 90 me dé 180 grados, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que tengo alfa y beta. Alfa más beta es 90 grados. Acá tengo beta y acá también tendría que tener, ¿qué cosa? Alfa. ¿Para qué? Para que alfa más beta sería 90 grados. Acá también alfa más beta 90 grados. Si acá es alfa, acá también tendría que ser en este caso beta, porque alfa más beta es 90 grados. Entonces ya he determinado que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque se cumple el segundo caso. Ángulos iguales y un lado que se encuentre entre ambos ángulos iguales también igual. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Frente a alfa, 4 unidades. Frente a alfa también tiene que haber 4 unidades. Frente a beta, 6 unidades. Frente a beta también tiene que haber 6 unidades. Por lo tanto, X sería igual a 4 más 6, 10 unidades. Muy bien, si en el ejercicio me dicen, acá tengo teta, teta, 40 grados. ¿Sí? Tenemos que el triángulo es un triángulo isósceles. Ojo, como dato principal primero. El triángulo es un triángulo isósceles. Pero además de eso, me dicen que AB es igual a DC. Quiere decir que este lado y este otro lado son iguales. Ahora, ¿qué tal si este ángulo que aparece acá, yo lo llamo alfa, digamos? ¿Sí? Miren, y en ese triángulo ABD, miren, ABD tengo 40 y tengo alfa. La suma de los dos ángulos internos me da el ángulo externo, ¿sí o no? O sea, todo esto que está acá. ¿Sí? 40 más alfa es igual a todo esto que está acá, 40 más alfa. Pero acá tengo 40. 40 más alfa va a ser igual a 40 más alfa. Entonces acá, este ángulo de acá también tiene que valer alfa. Entonces, tengo lo siguiente, miren, presten atención. Tengo acá, voy a ponerlo con color negro. Ahora mejor. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Sería el primer caso, ¿sí o no? Entonces decimos que estos dos triángulos ABD y CD son congruentes. Frente al lado que está de color rojo se encuentra 40 grados. Y frente al lado que está de color rojo se encuentra X. Por lo tanto, tranquilamente puedo decir que X es igual a 40 grados. Muy bien. Me dicen, si AB es igual a BC, me están pidiendo, y también me dicen BD es igual a D, me piden calcular X. A ver, AB es igual a BC. ¿Ok? AB es igual a BC. Y además dicen que BD es igual a B. Entonces ya tengo el caso prácticamente resuelto. ¿Por qué? Porque me dicen que estos, acá tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y listo. Frente al lado que está de color naranja, se encuentra X. Y frente al lado que está de color naranja, se encuentra 60 grados. Por lo tanto, X va a ser simplemente igual a 60 grados.